estás solo. Dicen que cuando escuchas estas historias, algo empieza a observarte. Primero, es solo una sombra en la esquina de tu habitación. Luego un susurro cuando crees estar solo. Y cuando te des cuenta, ya será demasiado tarde. Mi nombre es Pedro, y aunque lo que les contaré hoy suene a leyenda, a historia de esas que los abuelos cuentan alrededor de una fogata, juro por mi alma que lo que viví en Ciudad Guzmán, Jalisco, no tiene explicación lógica. O tal vez sí la tenga, pero nadie tiene el valor de hablar de ello. Recuerdo la tarde cuando todo comenzó, como si fuera ayer. Estaba en la plaza principal de Ciudad Guzmán, caminando sin rumbo, disfrutando de la tranquilidad del lugar, cuando una figura misteriosa se me acercó. Un anciano de mirada intensa, cuyos ojos parecían conocer todos los secretos oscuros de la vida. Él me observó en silencio durante un buen rato, hasta que finalmente rompió el hielo. «Tú llevas el peso de una herencia, muchacho», dijo con voz rasposa. «Vas a ser uno de nosotros». No comprendí nada de lo que decía, pero sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, como si una sombra me estuviera envolviendo. El viejo me llevó hacia un rincón apartado, al borde del río, donde nadie solía ir. Nadie, excepto los nahuales. Fue allí donde me reveló el legado que había estado dormido en mi familia por generaciones. Eres descendiente de los antiguos nahuales de estas tierras, de aquellos que se transforman en bestias para proteger su gente o para cazar a quienes se atreven a desafiar la oscuridad. Mi abuelo, aunque nunca lo supe, también había sido uno de ellos. Me contó que los nahuales no nacen como tales, se hacen, se convierten en seres de la noche a través de pactos oscuros, mediante rituales que solo los iniciados conocen. Hay quienes lo heredan, como tú, y quienes lo buscan a través de oscuros pactos con fuerzas que ni el mismo diablo se atrevería a nombrar. El primero es un don, el segundo es un precio. El que elijas dependerá de ti. Esos rituales antiguos que se realizaban en las montañas cercanas a Ciudad Guzmán, en el corazón de la sierra de Tapalpa, eran conocidos solo por unos pocos. Allí, bajo la luna llena, se ofrecía una vida, un alma, a las criaturas que habitan en las sombras. En cada ciclo lunar, quienes se atrevían a realizar el ritual debían tomar la forma del animal con el que pactaban, ya fuera un jaguar, coyote, búho o águila, un animal que se convierte en un reflejo de tus instintos más oscuros. El anciano me mostró una serie de símbolos grabados en las piedras cercanas. Cuando realices el ritual, debes estar dispuesto a perder parte de tu humanidad. De lo contrario, las fuerzas que se invocan te devorarán. Mi mente estaba llena de dudas y miedos, pero algo dentro de mí, algo oscuro y ancestral, sentía una extraña conexión con esas palabras. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi casa, algo extraño comenzó a ocurrir. Mis sentidos se agudizaron. Escuchaba el crujir de las ramas a kilómetros de distancia.
y mis ojos comenzaron a adaptarse a la oscuridad de una manera que no había experimentado nunca. A la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. Vi mi reflejo en el espejo y sentí que no era el mismo. Mis ojos ya no eran los míos. Algo salvaje brillaba en ellos. El primer día que me di cuenta de lo que había sucedido, ya no era simplemente Pedro. Al caer la noche, el dolor comenzó. Primero una presión en el pecho, luego una sensación de inquietud que creció hasta convertirse en un dolor agudo. Mi cuerpo comenzó a retorcerse, como si algo dentro de mí estuviera peleando por liberarse. Mis manos, que en un principio me parecieron normales, se alargaron, los huesos crujieron y se volvieron más largos. Mi piel, ahora más áspera, comenzó a cubrirse de vello. Lo que sucedió a continuación fue algo que ni siquiera yo puedo comprender del todo. Mis ojos brillaban en la oscuridad. Mi nariz olía algo más, algo primitivo. Y fue cuando me miré al espejo que entendí lo que había pasado. Me había convertido en nahual, como el anciano había dicho. Un ser híbrido, atrapado entre la humanidad y el mundo de las sombras. Pero esa primera transformación fue solo el principio. Esa noche, mientras corría en la oscuridad, escuchando los ecos de los animales y el susurro del viento entre los árboles, me sentí más vivo que nunca. Pero algo más se despertaba dentro de mí, algo que ya no podía controlar: la bestia. El dolor de la transformación era indescriptible. Mi cuerpo se alargaba y retorcía mientras mi mente luchaba por mantener el control. Mi alma deseaba aferrarse a lo humano, pero la bestia en mi interior comenzaba a dominarme. No era solo un animal, era el nahual, una entidad que se alimenta de las sombras y de los miedos. En mis sueños, vi a otros como yo, seres de la noche, hombres y mujeres que una vez fueron humanos, pero que como yo, ya no lo eran del todo. Los días siguientes se volvieron confusos. Por la mañana, aún trataba de ser Pedro, el joven que caminaba por las calles de Ciudad Guzmán. Pero por la noche, me transformaba en algo más. El instinto de cazar, de acechar a aquellos que se perdían en la oscuridad, me controlaba. No podía escapar de esa necesidad. Pero lo peor fue cuando empecé a ver otras sombras, más viejas y más poderosas. Había otros nahuales, seres que habían llegado antes que yo y que seguían el mismo pacto. Los conocí en una cueva oculta, en lo profundo de las montañas, lejos de la vista de los humanos. En su mirada, vi la misma lucha interna que sentía yo. Algunos habían elegido permanecer como humanos, pero su oscuridad los consumía. Otros, como yo, ya se habían dejado arrastrar por la bestia, perdiendo todo lo que los hacía humanos. «Este es nuestro destino», me dijo uno de ellos. «Nacimos para ser cazadores en la oscuridad, pero nunca olvides que siempre estamos al borde de la locura. La bestia nunca se detiene». Pero lo que realmente me aterraba era saber que, según el anciano, no había forma de volver atrás. Mi humanidad se desvanecía cada vez más. No sabía si podía confiar en mis propios pensamientos o si ya era un prisionero de la oscuridad. La lucha era constante. Por momentos, veía los rostros de mis seres queridos,
de aquellos que aún me consideraban un hombre, y mi corazón se llenaba de angustia. Pero la bestia me llamaba, me decía que era lo que debía hacer. Una noche, tras cazar a un lobo en las colinas cercanas a la ciudad, me encontré con una figura conocida. Era el anciano, pero no era la misma persona que me había hablado en el río. Sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora reflejaban la misma oscuridad que yo veía en mi alma. Lo sabías desde el principio, dijo, que al hacer este pacto ya nada sería lo mismo. Ahora eres parte de algo más grande, algo mucho más antiguo que la misma ciudad. Lo que más me aterraba era que ya no podía distinguir si la oscuridad me estaba controlando a mí o si yo la estaba controlando a ella. El nahual es un ser antiguo, nacido de la tierra misma, y aunque mi cuerpo aún era el de un hombre, mi alma se había transformado en algo más. Algo que, como me advirtió el anciano, estaba destinado a proteger o destruir. Hoy, cuando camino por las calles de Ciudad Guzmán, siento la mirada de la gente sobre mí. A veces, la sombra del nahual se asoma en mis ojos y puedo escuchar el llamado de la bestia. Sé que soy un hombre dividido, atrapado entre dos mundos. Mi humanidad, luchando por sobrevivir, y la bestia, que siempre quiere más. Y cada noche, en las oscuras colinas de Ciudad Guzmán, el nahual acecha. No sé cuánto tiempo me queda antes de perderme por completo. Mis manos tiemblan mientras escribo esto, mientras mis huesos crujen y mi piel arde como si estuviera en llamas. He tratado de resistirme, pero ya no puedo. La maldición me ha alcanzado. Todo comenzó hace 3 noches, cuando regresé a Lagos de Moreno para el funeral de mi abuelo. Había pasado años lejos del pueblo, tratando de olvidar las historias que mi familia contaba sobre nuestra sangre, sobre los hombres que no eran hombres, sobre las criaturas que merodeaban en las sombras. Pero en cuanto crucé el umbral de la vieja casona de adobe donde crecí, supe que algo estaba mal. Mi madre me recibió con una mirada de preocupación. Parecía haber envejecido demasiado en poco tiempo. Me tomó de las manos y las apretó con una fuerza inusual. No debiste volver. Mamá, es el entierro de mi abuelo. Tenía que venir. Tu abuelo ya no está aquí. Su voz era apenas un susurro. Me miró con los ojos empañados. Tienes que irte antes de la luna llena. No entendí sus palabras hasta que fue demasiado tarde. Esa noche tuve un sueño. Me vi corriendo por el campo, pero no era yo. Mis piernas eran más fuertes, mis manos ya no eran manos, sino patas con garras afiladas. Sentía el viento golpeando mi rostro, el olor de la tierra mojada llenando mis sentidos, y en lo alto, la luna, una luna enorme, roja como la sangre. Cuando desperté, mi cuerpo estaba empapado en sudor frío. Sentía un ardor en el pecho. Me incorporé y con manos temblorosas abrí la camisa. Ahí estaba la marca. Una silueta negra se dibujaba en mi piel, justo sobre mi corazón. La figura de un coyote con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera mirándome. Corrí al baño,
Encendí la luz y me observé en el espejo. Parecía más pálido que de costumbre, pero lo peor eran mis ojos. Algo en ellos no estaba bien. Se veían más oscuros, como si en el fondo brillara una luz que no me pertenecía. Intenté convencerme de que era producto de mi imaginación, pero la marca ardía. La noche siguiente, el dolor comenzó. Al principio fue un cosquilleo en la espalda, como si algo caminara debajo de mi piel. Luego, una punzada en la columna, como si una garra invisible me estuviera desgarrando desde adentro. Me desplomé en el suelo de mi habitación. Mi respiración era agitada. Sentí como mis músculos se tensaban y mi cuerpo entero entraba en espasmos. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un gruñido gutural. Caí sobre mis rodillas, con las manos apoyadas en el suelo. Mis dedos comenzaron a cambiar, las uñas se alargaron, mis articulaciones crujieron de manera inhumana. El dolor era insoportable. Mis huesos se rompían y volvían a soldarse, como si estuvieran reconstruyéndose en otra forma. Mi piel comenzó a rasgarse. No sangraba, simplemente se desprendía en jirones, revelando un pelaje oscuro y espeso debajo. Miré al espejo de reojo y deseé no haberlo hecho. Lo que vi no era humano. Mi mandíbula se estiraba lentamente, mis dientes se alargaban y mis orejas se alzaban sobre mi cabeza. Mi torso se expandió, mis costillas se marcaron bajo la piel y mis piernas se torcieron, adaptándose a una postura cuadrúpeda. En un instante de lucidez, comprendí la verdad. Mi abuelo no había muerto. Al menos, no como todos creían. Él no había sido enterrado. Había cambiado. Se había convertido en algo más. Y ahora me tocaba a mí. La última parte de la transformación fue la peor. Mi conciencia humana comenzó a desvanecerse. Los recuerdos de mi vida, de mi infancia en Lagos de Moreno, de mi madre, de mis amigos, todo se volvió borroso. En su lugar, surgió algo más fuerte, más antiguo. Un hambre profunda, un deseo de cazar. Mis sentidos explotaron con intensidad. Podía olerlo todo. La madera vieja de la casa, la humedad de la tierra, el sudor de los animales en los establos cercanos. Podía escucharlo todo. El crujir de un insecto bajo la tierra, el latido apresurado del corazón de un perro callejero a varias cuadras de distancia. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era mi madre. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de sorpresa, de resignación. Perdóname, hijo. No pudimos evitarlo. Intenté hablar, pero lo único que salió de mi garganta fue un gruñido. Mi madre se cubrió la boca con la mano, sollozando. Y entonces, sin pensarlo, salté por la ventana. Corrí. Mis patas golpeaban el empedrado con fuerza. Sentía el viento en mi pelaje, la luna sobre mi espalda. Mi cuerpo era ligero, ágil, poderoso. La noche me pertenecía. No sé cuántas horas pasaron antes de que despertara. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el amanecer sobre los cerros de Lagos de Moreno.
La brisa matutina me hizo estremecer. Estaba desnudo, cubierto de rasguños y con la piel manchada de sangre seca. Me levanté con dificultad. Mi cuerpo dolía, como si hubiera sido golpeado por un tren. Caminé de regreso al pueblo, tambaleándome. Nadie estaba en las calles aún, todo estaba en calma. Pero en el aire, algo se sentía diferente. Pasé por la iglesia. Fue entonces cuando lo vi. Un grupo de personas se había reunido alrededor de la plaza. Había murmullos nerviosos. Me acerqué, con el corazón latiéndome en la garganta. Un hombre yacía en el suelo, el cuerpo destrozado, la carne desgarrada por garras y dientes. Un escalofrío recorrió mi espalda. No recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior. Pero una cosa era segura: la sangre en mis manos no era mía. Y la luna volvería a salir esa noche. Era una tarde calurosa de verano, cuando decidí aventurarme por los caminos solitarios que se adentran en los oscuros y densos bosques de Valladolid, en Yucatán. El sol ya comenzaba a desaparecer por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rojizos y dorados, pero aún quedaba luz suficiente para que me dirigiera hacia el sendero que había decidido recorrer. Había oído historias sobre los bosques cercanos a este pueblo, cuentos que hablaban de seres extraños, seres que se acechaban en las sombras, pero siempre los había considerado leyendas, mitos de los viejos. Esa tarde, sin embargo, me encontraría con algo que cambiaría mi vida para siempre. El aire estaba cargado de humedad y el canto de los animales era lo único que rompía el silencio. Los árboles parecían susurrar entre sí, y a pesar de que me encontraba solo, sentía una extraña presencia. Algo me decía que no debía seguir, pero algo más me empujaba hacia adelante, como si el bosque me estuviera invitando a algo que no podía comprender. Mientras caminaba, el terreno se volvía más agreste, las sombras comenzaban a alargarse y la luz del sol se desvanecía lentamente, dejándome en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando escuché un crujido a mi espalda, un sonido sutil, pero lo suficientemente fuerte como para llamar mi atención. Me detuve y me giré rápidamente. No había nada, solo el eco del viento moviendo las hojas. Pensé que era un animal, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Aceleré el paso, pero al poco rato escuché nuevamente el crujido, esta vez más cerca. De alguna manera, sabía que no estaba solo. Decidí continuar. El sendero que tomaba se estrechaba y se sumía más y más en la oscuridad del bosque. Cada paso que daba, sentía que algo se acercaba. De repente, la brisa se detuvo y el silencio fue absoluto. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras de los árboles, una figura alta y esquelética se desplazaba lentamente hacia mí. No era un hombre, no era un animal, era algo intermedio, una figura que desafiaba la lógica. A medida que se acercaba, pude distinguir más detalles. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos brillaban en la penumbra como los de un felino, reflejando la poca luz que quedaba.
Llevaba ropas que parecían antiguas, de una época que ya no existía. Pero lo que realmente me paralizó fue su rostro. No era completamente humano, aunque tenía facciones humanas. Su boca estaba torcida en una sonrisa maliciosa y sus colmillos se asomaban de una manera espantosa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando la figura, que ya estaba demasiado cerca, habló, y su voz resonó en mi mente, como si me hablara desde dentro de mi propio ser. Te he estado esperando. La voz era profunda, grave, y su tono parecía burlarse de mí. Intenté moverme, pero algo me mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible me tuviera atrapado. No hay escape, continuó la criatura, dando un paso más hacia mí. Te has adentrado en mi territorio y ahora serás parte de él. No entendía lo que estaba sucediendo. Pensé en huir, pero mis piernas seguían inmóviles. De repente, la figura dio un salto hacia mí y me invadió un temor indescriptible. Sus ojos brillaban con una intensidad que me cegaba y su sonrisa mostraba más colmillos, más bestiales. Lo que sucedió después fue un borrón en mi memoria. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en un lugar oscuro, rodeado de árboles, con la sensación de que el mundo había cambiado. Al abrir los ojos, me encontré en una especie de claro, pero ya no estaba en el mismo lugar donde había visto al ser. Mi cuerpo estaba cubierto de tierra y hojas, y algo extraño recorría mi piel. Me sentía diferente. Algo había cambiado en mí. Fue entonces cuando escuché de nuevo su voz. Ahora ya sabes lo que soy, lo que eres. Giro mi cabeza y veo la figura nuevamente, ahora con una forma más humana, pero sus ojos seguían siendo de un dorado intenso. Se acercó lentamente y de inmediato supe lo que quería decirme. Era un nahual, un ser antiguo, un hombre que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, capaz de transformarse en cualquier animal, y él quería mostrarme lo que realmente era. Un poder ancestral que no podía comprender, pero que ahora estaba a punto de abrazar. El poder de la selva es mío, y tú serás parte de él. En ese momento, una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de él, cubriendo el claro en el que nos encontrábamos. La figura se transformó. Su cuerpo se elongó y se deshizo, y en su lugar apareció un jaguar negro, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Su grito, un rugido, atravesó el aire y resonó en mi pecho, como si su poder me estuviera penetrando. El ritual ya ha comenzado, dijo la criatura con una voz que provenía de todas partes. Eres parte de mí ahora y yo de ti. La transformación fue dolorosa, insoportable. Sentí como mi cuerpo se estiraba, como mis huesos crujían, como mi piel se cubría de un pelaje oscuro y denso. Ya no era un hombre, ya no era nada humano. Mi mente se llenó de pensamientos salvajes. Mi cuerpo adquirió una fuerza que nunca había conocido, y mis sentidos se agudizaron como nunca antes.
Pude escuchar cada susurro del viento, cada crujido de las hojas bajo los pies de los animales, cada respiración lejana. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Me había convertido en lo que siempre temí, un nahual. No tienes que temer, dijo el jaguar, que ahora se encontraba a mi lado. El poder es tuyo. Lo único que necesitas hacer es aceptarlo. Y acepté. El miedo se desvaneció y lo único que quedaba era el deseo de explorar, de cazar, de ser libre, como las bestias que merodean por la selva. El mundo ya no era el mismo. Sentí el poder de la naturaleza fluir por mis venas, como si yo mismo fuera la selva, el bosque, el río. Era uno con la oscuridad. «Sal de aquí», me dijo el jaguar con una mirada feroz. «Te estoy liberando». De repente, todo desapareció. La niebla, el jaguar, el bosque. Todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, y me encontré de vuelta en el sendero donde todo había comenzado. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado. Cuando miré mi reflejo en un pequeño charco, vi en mis ojos el mismo brillo dorado que había visto en los ojos de ese ser. Desde entonces ya no soy el mismo. A veces, cuando la noche cae y la selva cobra vida, siento esa transformación dentro de mí. Escucho susurros en el viento y a veces me siento como si estuviera acechando a alguien, esperando el momento adecuado para cazar. «Eres uno de nosotros», me susurró el viento una noche. «Nunca podrás escapar». Y lo sé. Ahora soy parte de la selva, parte del misterio. Soy un nahual. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Si te gustan los relatos de terror y las historias que te ponen los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más aterradores del miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche.